África es el segundo continente más grande y está lleno de descubrimientos fascinantes que están reescribiendo la historia y ampliando nuestro conocimiento. Bienvenidos a Lo Nunca Contado. Únase a nosotros mientras le mostramos lo que los científicos han descubierto en África que conmocionó al mundo entero. Número 15. Los restos más antiguos jamás descubiertos. En 1961, los mineros en Marruecos descubrieron uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de los restos humanos de 300.000 años de antigüedad que representan los fósiles más antiguos conocidos de nuestra especie, el Homo sapiens. Durante décadas, los investigadores quedaron desconcertados por estos huesos encontrados en un sitio llamado Jebel Irhoud. La controversia se desató sobre su interpretación y datación. Sin embargo, análisis recientes finalmente confirmaron que pertenecen a una fase evolutiva temprana de los humanos modernos. Los fósiles incluyen huesos de cráneo y varios huesos de mandíbula de al menos 5 individuos que murieron allí. Los sofisticados métodos de datación determinaron que los sedimentos que los encierran tienen aproximadamente 300.000 años de antigüedad. Esto rompe el récord anterior del Homo sapiens más antiguo conocido por más de 100.000 años. La mandíbula de Irhoud y la mandíbula del niño son casi idénticas a nuestra anatomía actual, pero la caja del cerebro refleja propiedades arcaicas esperadas en variantes humanas primitivas. Esta mezcla de rasgos modernos y antiguos pinta un cuadro fascinante de nuestro género en una fase de transición clave en la cúspide que conduce a nuestra forma contemporánea. Mucho antes de la historia registrada, los primeros Homo sapiens ya estaban bien establecidos en el norte de África. Fabricaban herramientas de piedra, utilizaban fuego y cazaban animales mayores como cebras, ñus y alcebests. Las excavaciones en Jebel Irhoud descubrieron estos signos reveladores de la cultura material. Enterrados junto a sus huesos fosilizados, los fragmentos de pedernal afilados todavía caben cómodamente en la mano y son adecuados para tareas de corte. Varios muestran marcas de quemaduras, lo que sugiere un uso controlado intencional del fuego después de su uso. Las hojas cubiertas de hollín simplemente fueron descartadas en el suelo, donde el agua filtró minerales en las herramientas desechadas durante millones de años hasta que resurgieron como reliquias de este ancestro olvidado. Número 14. Sitio de culto a las pitones. En la ondulada sabana de la moderna Botsuana, una comunidad de cazadores-recolectores de la Edad de Piedra estableció un sitio sagrado hace unos 70.000 años, centrado con reverencia alrededor de una formación rocosa con forma de serpiente. Allí, dentro de un refugio rocoso natural, los arqueólogos encontraron antiguas puntas de lanza y herramientas de piedra enterradas como ofrendas rituales ante el ídolo de la serpiente tallada. Sorprendentemente, este culto a los ofidios es significativamente anterior a las primeras prácticas religiosas conocidas en Europa en más de 30.000 años. La ubicación remota del sitio protegió sus artefactos de perturbaciones durante milenios. Los científicos fecharon extensamente las actividades encontradas allí. Para construir una línea de tiempo detallada, los antiguos adoradores primero tallaron la imagen con forma de serpiente en un lecho de roca local y establecieron un espacio de santuario ante sus sinuosas espirales. Alrededor de la roca, una escultura de serpiente yacía enterrada en un alijo de pequeñas puntas de piedra en forma de hojas y hachas de mano talladas por expertos. La datación por radioisótopos de la matriz de sedimentos de punta de lanza indica que se produjeron visitas intermitentes durante más de 20.000 años. Excavaciones adicionales no descubrieron restos humanos, lo que confirmó que el uso del sitio se limitaba a devociones espirituales centradas en la escultura de la serpiente. Este descubrimiento demuestra que la cultura prehistórica de cazadores, recolectores en África exhibió creatividad artística abstracta, junto con veneración a las serpientes milenios, antes de lo que lo hicieron las religiones de la Edad del Bronce en otras partes del mundo. Número 13. De la tumba KV55. En el Valle de los Reyes de Egipto, un entierro desconcertante que data del turbulento periodo de Amarna, alrededor de 1350 a.C., contiene una momia cuya identidad ha desconcertado a generaciones de investigadores. Hallados en 1907 a la entrada de la tumba KV55, los restos están demasiado fragmentados para determinar definitivamente a quién pertenecen, pero abundan las especulaciones, alimentadas por la peculiar variedad de artefactos que no coinciden en la tumba.
tumba. A pesar del intenso escrutinio realizado mediante métodos forenses modernos, la misteriosa y antigua momia de KV-55 aún guarda sus secretos. La tumba en sí muestra signos de saqueo antiguo, como lo demuestra la momia desmembrada y desfigurada desechada cerca de su entrada. Los ladrones le arrancaron la cabeza, las manos y los pies después del entierro en busca de joyas. Otras mutilaciones en la sección media del cadáver expusieron sus órganos internos embalsamados. Lo único que quedaba encerrando el cuerpo maltrecho eran restos de los envoltorios funerarios y del ataúd. Sorprendentemente, otros contenidos de la tumba sobrevivieron intactos. Estos incluyen 4 santuarios de madera ornamentados, muebles magníficos, vasijas y sellos de alabastro y exquisitos adornos de oro con incrustaciones con motivos protectores de halcones. Sigue siendo desconcertante por qué tan valioso ajuar funerario no fue saqueado. La investigación inicial sobre los restos en 1912 asumió que pertenecían a la reina T, la matriarca de los últimos reyes de la dinastía XVIII. Sin embargo, estudios posteriores de los huesos del fémur y fragmentos del cráneo determinaron que el fallecido era un hombre. Las especulaciones posteriores han entretenido a una docena de candidatos potenciales, incluido el faraón hereje Akenatón y su oscuro sucesor, Esmencara. Sin registros escritos, el muestreo de ADN ofrece la única solución posible. Por ahora, la identidad de los cadáveres sigue eludiendo la pericia. La idea de una momia real escondida y tesoros todavía inspira una ávida curiosidad. En el número 12, del maravilloso árbol baobab que salpica las áridas sabanas africanas, crece uno de los árboles más impresionantes que habitan nuestro planeta, el magnífico baobab. Esta colosal planta es un ícono del paisaje con su tronco tremendamente grueso que se extiende más de 25 metros, parecido a un árbol enorme. Arrancado y replantado boca abajo, el baobab se comporta con la seriedad propia de un anciano guardián del bosque. Algunos árboles baobab individuales, que aún hoy prosperan, han sido testigos del ascenso y caída de las civilizaciones humanas a lo largo de 2000 años. El tronco expansivo del baobab sirve como un enorme tanque de humedad que contiene más de la mitad del contenido de agua. Esto permite que el árbol resista duras condiciones de sequía año tras año que producirían menos plantas. Incluso los baobabs más grandes pueden regenerar su bosque de ramas después de permanecer completamente sin hojas durante décadas. Cuando finalmente regresan las lluvias, la madera esponjosa absorbe cada gota de humedad durante los aguaceros, almacenando un suministro para sustentar durante períodos secos posteriores. La caída de sus hojas es la adaptación evolutiva del baobab para preservarse durante períodos de extrema aridez. Pero el baobab es mucho más que un imponente tanque sap en la sabana. Sus hojas comestibles ofrecen un cultivo vegetal básico para los aldeanos africanos. Las frutas ácidas y ricas en vitaminas se pueden comer frescas o trituradas para preparar bebidas refrescantes. La corteza fibrosa extraída de la madera envejecida del tronco proporciona fibra resistente para tejer ropa, cuerdas y cestas, y las semillas producen aceites de cocina y productos exóticos para el cuidado de la piel. Por todos estos regalos que enriquecen la vida cotidiana de la aldea, el venerable árbol baobab merece honor como el viejo y generoso árbol de la vida de África. Número 11. En el árido desierto al noreste de Yartum se encuentran antiguas tablillas de piedra nubia, restos desmoronados de poderosas pirámides y templos construidos hace más de 3000 años por el reino nubio de Kushner, una potencia centralizada que controla el comercio a lo largo del río Nilo. En la antigüedad, esta civilización dejó una extensa necrópolis alrededor de su capital, Meroe, que contenía más de 80 pirámides funerarias, 100 tumbas, templos, monumentos y palacios, y un intrigante misterio tallado en tablillas de piedra erosionadas, esparcidas entre las ruinas. Estas estelas grabadas contienen inscripciones conmemorativas en meroítico, el lenguaje escrito del Kush, traducido en un alfabeto oscuro que aún hoy frustra a los investigadores. La escritura meroética representa la lengua subsahariana registrada más antigua, pero desde su desaparición, los significados encerrados dentro de estas tablillas nubias han demostrado ser obstinadamente impenetrables para decodificar. Los lingüistas siguen siendo incapaces de traducir completamente la mayoría de las líneas de texto meroítico, más allá de los nombres y títulos asociados con dioses, reyes y nobles, lo que deja mucho vocabulario crucial sobre el derecho, la ciencia, el comercio y la vida cotidiana, aún opaco a la interpretación. Pero la tentadora posibilidad de desenterrar la sabiduría colectiva y las historias de esta influyente pero olvidada civilización africana mantiene a los investigadores trabajando duro para descifrar el guión. ¿Qué conocimientos culturales y tecnológicos registraron los antiguos
leyendarios nubios para la posteridad, solo para perder sus claves lingüísticas generaciones después? ¿Cómo podría el acceso a esta lengua africana precolonial, rara vez documentada, cambiar las perspectivas históricas? Por ahora, las misteriosas tablillas de piedra de Morowi sirven como nuestra única ventana significativa a la cultura kushita, si tan solo pudiéramos leerlos, pero desbloquear sus mensajes cifrados promete redimir detalles vitales que faltan del glorioso pasado de África. ¿Cómo prosperó un imperio donde ahora solo quedan fantasmas y arena arrastrada por el viento? Debemos tener mucho cuidado para preservar la evidencia que sobrevive antes de que todos los rastros de los logros de Mero se desmoronen en polvo con los vientos del desierto. Número 10. Pinturas rupestres prehistóricas en el remoto desierto del Sahara en África. Protegidas dentro de redes de cuevas ocultas, lejos de los caminos trillados de hoy, se encuentran impresionantes galerías de obras de arte antiguas que datan de hace más de 10.000 años, cuando la región era comparativamente exuberante y verde. Estos místicos templos rupestres albergan pinturas dejadas por especialistas en rituales prehistóricos que representan animadas escenas de caza en medio de animales salvajes. Ya no se encuentran en los paisajes ahora áridos, pero intercalados con actividades mundanas, hay cuadros más inquietantes de fantásticos híbridos de animales humanos y diminutos humanoides con garras que continúan desconcertando a los investigadores. ¿Qué creencias inspiraron a nuestros ancestros africanos a crear imágenes tan desconcertantes en piedra? Bajo tierra, el arte rupestre ilustra a cazadores humanos empuñando lanzas y redes, rastreando y capturando una rica vida silvestre, desde megafauna extinta hasta antílopes que aún son comunes en la actualidad. Intercalados curiosamente entre los mamíferos africanos, se encuentran criaturas quiméricas míticas con formas distorsionadas y partes faltantes. Algunas figuras combinan elementos humanos y animales como la esfinge egipcia. Otros no se parecen a ninguna criatura jamás confirmada. ¿Qué mundo exterior retrataban estos artistas rupestres? ¿O las paredes expusieron en cambio un reino espiritual interior? Igualmente desconcertantes son los extraños sellos de huellas de manos que acompañan a muchas pinturas, alternando pequeñas garras entre manos de tamaño humano normal a las que les faltan dedos. Si estos extremos representan a niños versus cazadores, ¿por qué a los niños se les concederían deberes decorativos tan sagrados? A menos que tal vez los diminutos espíritus del bosque cumplieran funciones importantes para los chamanes asistentes que otorgaban acceso a los reinos mágicos. En ese caso, las bestias híbridas surrealistas que adornan el santuario de su cueva pueden representar espíritus familiares vinculados a la voluntad mística. Lamentablemente, los verdaderos significados detrás de estos ornamentados santuarios rupestres prehistóricos yacen enterrados en tradiciones perdidas de chamanes africanos indígenas de sociedades extintas. Pero el inquietante arte que nos dejaron en la oscuridad todavía resuena con un poder mágico para que las mentes modernas reflexionen y se pregunten. En el número 9, selva tropical virgen escondida en la cima de una montaña. Los científicos acaban de encontrar una selva tropical virgen en la cima de una montaña en África, en el remoto rincón del norte de Mozambique. Un ecosistema selvático prístino de alguna manera ha persistido a través de los siglos, aislado de la humanidad detrás de imponentes acantilados. Este mundo perdido pasó desapercibido para la ciencia hasta un sorprendente descubrimiento reciente en 2013. El doctor científico conservacionista Julian Bayliss estaba escaneando imágenes satelitales de Mozambique cuando su atención se posó en una pequeña mancha verde que coronaba una montaña llamada Monte Leco. ¿Podría ser este un caso atípico de bosque intacto?, se preguntó. ¿Una isla celeste abandonada por un terreno erosionado? Después de organizar una expedición para confirmarlo, Bayliss y su equipo se encontraron repeliendo 125 metros verticales por paredes rocosas escarpadas. Usar equipo de montañismo solo para llegar a la selva aislada en la cima de la montaña. Una vez en la cumbre, se adentraron en 1000 acres de prístino bosque montano, un microcosmos rico y vibrante completamente aislado del mundo moderno. La selva virgen en la cima del Monte Leco parece suspendida en el tiempo, luciendo muy parecida a cuando los primeros ancestros humanos caminaron por las sabanas africanas hace millones de años. Los árboles que se elevan sobre el borde del dosel alcanzan los 100 pies de altura, cubiertos de enredaderas colgantes y orquídeas que los pájaros de la selva tropical cantan en medio de la densa maleza
incluidos los buitres africanos que solo se encuentran en bosques interiores saludables. El equipo incluso descubrió una nueva especie de mariposa en la meseta. Pero la mayor revelación que surge de la aislada selva tropical del Monte Laiko es que, o más bien quién, parece ausente. A lo largo de sus estudios biológicos, los exploradores no encontraron signos de visita humana, ni un solo rasguño de marca de hacha pionera. Los análisis de los árboles confirmaron que gran parte del rico suelo orgánico de las mesetas probablemente se acumuló sin perturbaciones desde que el bosque colonizó la montaña por primera vez. Los escarpados acantilados del Monte Laiko que rodean el área impidieron el acceso, protegiendo el santuario forestal del contacto humano. A lo largo de incontables generaciones, los habitantes de la base de la montaña incluso compartieron leyendas susurradas sobre espíritus sobrenaturales que protegían las alturas del bosque de visitantes no deseados. Para los conservacionistas, la prístina selva tropical del Monte Laiko ofrece una cápsula del tiempo única que proporciona pistas vitales sobre los entornos antiguos de África antes de la huella global de la humanidad. Pero, ¿podrá este Edén perdido permanecer intacto en el mundo atestado de hoy por mucho más tiempo? A medida que las carreteras y granjas de Mozambique siguen avanzando hacia sabanas que alguna vez fueron salvajes, las presiones sobre este bosque atípico siguen aumentando. Incluso si no se toman en cuenta, los cambios climáticos podrían desestabilizar su delicada ecología. Ahora que el secreto del Monte Laiko ha salido a la luz, los científicos se apresuran a aprender sus muchas lecciones antes de que este refugio de vida silvestre accidental desaparezca para siempre. Número 8. África. El continente se divide lentamente en dos continentes. Una grieta colosal está separando a África de Etiopía a través de Kenia y Tanzania. La corteza terrestre está tensa hasta el punto de romperse. Este gigantesco valle del Rift, que actualmente se extiende aproximadamente 1 pulgada más por año, separará a África Oriental del resto del continente durante las próximas decenas de millones de años, dejando un océano en el medio. Este proceso lento pero implacable remodelará por completo la geografía de África. Esta zona de fractura cada vez más amplia se llama Sistema de Rift de África Oriental, simplemente como parte de la peligrosa danza de África sobre uno de los puntos más inquietos de la Tierra, donde vastas columnas de manto humeante brotan para derretir la corteza. Las orejas forman el límite divergente entre varias placas tectónicas que se rozan entre sí en esta unión inestable. A medida que se separan lentamente, extienden el paisaje hacia un valle cada vez más profundo. Dentro de esta grieta en desarrollo, la tensión aumenta hasta que la Tierra se rompe de manera dramática, manifestándose como violentos terremotos y volcanes que estallan repentinamente desde abajo. De hecho, a lo largo de toda la gran fractura del Valle del Rift, los picos volcánicos arrojan columnas de humo hacia los cielos africanos, mientras que el terreno se hunde de manera desigual debajo. En el norte de Etiopía, cerca del origen de la grieta, el lago de lava Erta Ale ha hervido sin parar durante más de un siglo, sin mostrar signos de detenerse más al sur a lo largo de la grieta de Kenia. La caldera del monte Susua contiene quizás el sistema de túneles de lava más grande del mundo, solo parcialmente cartografiado, para que lejos con más de 12 millas de largo. Las fuerzas tectónicas siguen ampliando la grieta, mientras que estos volcanes ayudan a dividir aún más África a lo largo de su herida geológica. En el Triángulo de Afar, en la unión del Rift Norte, el continente se está resquebrajando activamente en placas separadas visibles en la superficie. Aquí, las naciones rivales de Djibouti, Etiopía y Eritrea se encuentran en un punto triple en medio de volcanes en llamas. La corteza tensa ha formado crestas afiladas, gargantas profundas y extrañas salinas a medida que se separa lentamente. Los geólogos creen que eventualmente, en unos 10 millones de años, las intensas presiones bajo un lejano desaparecerán triunfalmente y un océano inundará la zona del Rift cuando África finalmente se divida. Cuando eso suceda, en nuestro planeta habrá crecido un nuevo mar para recordar a todas las generaciones futuras la ruptura de África escrita en piedra. Por ahora, tenemos una ventana estrecha para presenciar el cambio de nuestro planeta en acción a medida que África Oriental continúa alejándose poco a poco de su continente madre. Número 7. La rana Goliat. La Tierra
y tiene su hogar en las densas selvas tropicales de la costa occidental de África. Estos enormes anfibios, que alcanzan más de un pie de largo y pesan más de 7 libras, llevan apropiadamente el nombre de ranas Goliat. Demuestran que las criaturas de sangre fría pueden igualar en tamaño a los animales de sangre caliente en condiciones ambientales adecuadas, y sus enormes renacuajos solo contribuyen a su impresionantemente voluminosa historia de vida. Las ranas Goliat habitan en poblaciones pequeñas y aisladas en Camerún, Guinea Ecuatorial y Gabón. Aquí, los bosques oscuros y pantanosos cerca de ríos y humedales ofrecen un hábitat ideal para estos gigantes. Rara vez se los ve y pasan la mayor parte de los días escondidos entre la hojarasca. Pero las ranas Goliat emergen brevemente por la noche para buscar alimento en los cursos de agua, utilizando su excelente capacidad de natación que les brindan sus pies parcialmente palmeados. Sus bocas espaciosas pueden tragar aves, serpientes, crustáceos, pequeños mamíferos e incluso otras ranas. Los hábitos reproductivos separan a las ranas Goliat de las ranas típicas. Mientras que la mayoría de las especies ponen lotes de huevos en masas gelatinosas, las ranas Goliat retienen los huevos internamente y dan a luz ranas directamente. Su desove excepcionalmente grande evita así la vulnerable etapa de renacuajo a través de esta increíble adaptación reproductiva. Sin embargo, se producen algunos renacuajos que miden alrededor de 5 pulgadas de largo, más parecidos a salamandras que a ranas de ese tamaño. Las perspectivas a largo plazo siguen siendo inciertas. Para estas reliquias prácticamente prehistóricas, la pérdida continua de hábitat amenaza a las ranas Goliat, como a la mayoría de la vida silvestre de la selva africana, y sus necesidades de hábitat altamente específicas les impiden adaptarse a las perturbaciones, pero se espera que los constantes esfuerzos de conservación destinados a preservar las selvas tropicales de Camerún eviten su disminución. Para las ranas, proteger a las ranas Goliat garantiza que las generaciones futuras puedan experimentar una de las criaturas más asombrosas de la Tierra. Número 6. Thea Homo naledi. En 2013, mientras exploraban el sistema de cuevas de estrellas en ascenso al norte de Johannesburgo, un par de espeleólogos recreativos hicieron un descubrimiento sorprendente: un estrecho pasaje que conduce a una habitación subterránea no cartografiada y llena de huesos. Estos fósiles humanoides de pequeño cerebro resultaron representar una especie de homínido previamente desconocida, nuestro ancestro antiguo más nuevo, pero más desconcertante. Apodado Homo nalitae, el Homo nalite muestra una combinación inusual de rasgos esperados y sorprendentes en 15 individuos descubiertos hasta ahora. Abarcando todas las edades y géneros, sus cerebros medían apenas entre 500 y 610 centímetros cúbicos de volumen, solo un poco más grandes que los de los chimpancés. Sin embargo, esto sugiere capacidades analíticas limitadas. Las manos de Naledi desarrollaron muñecas especializadas, ideales para el uso de herramientas, lo que indica que probablemente elaboraban implementos de piedra. Las articulaciones de sus hombros también permitían una posición versátil de los brazos por encima de la cabeza, como los humanos modernos. Sin embargo, resulta desconcertante que el Homo naledi también conservara algunas características más primitivas de los grandes simios. Sus dedos se curvaban ligeramente para trepar a los árboles en lugar de caminar estrictamente erguidos. Sus dientes pequeños y mandíbulas anchas parecen estar adaptados a dietas variadas y requieren poco procesamiento oral. Aún no está claro qué combinación de factores ambientales en el sur de África se seleccionó para este peculiar mosaico de pasaportes humanos y primates. Igualmente desconcertante es cómo tantos individuos de Homo naledi llegaron a descansar juntos en estrellas en ascenso. La cámara subterránea de Dinaliti es de difícil acceso y no hay evidencia de que los propios espeleólogos hayan colocado los huesos allí en tiempos antiguos o modernos. A falta de otras explicaciones, los científicos se preguntan si quizás las tribus naledi utilizaban cuevas de forma ritual o depositaban a sus muertos en lo más profundo de su interior por motivos espirituales. Los secretos que estos homínidos extintos se llevan consigo dejan a los investigadores luchando por ubicar limpiamente a los Naliti a lo largo del intrincado camino de la evolución humana. Número 5. La misteriosa muerte de elefantes en Botswana en 2020.
Un inquietante evento de mortalidad masiva azotó la famosa región del delta del Okavango en Botswana. Casi 400 elefantes africanos aparecieron muertos en circunstancias desconocidas. Una vez descartada la caza furtiva desde el principio, los científicos se apresuraron a descubrir la causa detrás de uno de los peores desastres para los mamíferos terrestres más grandes del mundo. Después de meses de análisis de cadáveres y muestras ambientales, la toxicidad de las cianobacterias surgió como la culpable. Los primeros cadáveres observados en mayo parecían sanos. Aparte del colapso repentino, los colmillos quedaron intactos sin signos de interferencia humana. Los cuerpos salpicaban los extensos canales del delta que abarcaban más de 10.000 metros cuadrados de exuberante humedal, poblado por más de 15.000 elefantes. Dado que Botswana alberga un tercio de los elefantes de la sabana que quedan en África, las autoridades estaban ansiosas por detener la extinción y evitar una posible epidemia. Teniendo en cuenta los cadáveres de elefantes centrados alrededor de los pozos de agua estacionales, los científicos dedujeron un evento de intoxicación. Las biopsias detectaron neurotoxinas de cianobacterias en el tejido del hígado de elefante y rastros en algunos charcos. Estas floraciones de algas verdiazules ocurren en las llanuras aluviales del delta durante los periodos calurosos. La ingestión de una dosis letal a través de la bebida puede paralizar y ahogar rápidamente, incluso a enormes elefantes de 6 toneladas. Afortunadamente, el tratamiento químico de los abrevaderos frenó el brote antes de que causaran más de 500 muertes. Comprender todos los factores que influyen en la ecología ayudará a proteger estas especies clave. Número 4. Riquezas antiguas descubiertas en el sitio de entierro del Pilar Norte en el noroeste de Kenia. Un túmulo de piedra llamado Sitio del Pilar Norte realizó un descubrimiento sorprendente en su extensión de 7.500 pies cuadrados, un tesoro escondido de exquisitos adornos y artefactos que datan de más de 5.000 años de antigüedad. Este rico sitio africano fue construido por una antigua cultura de pastoreo de ganado anterior a los antiguos egipcios. Los investigadores descubrieron casi 600 cuerpos enterrados, todos profusamente adornados con joyas elaboradas con materiales exóticos. La rara ventana a la grandeza africana temprana revela un arte intrincado anterior a la mayoría de las civilizaciones. Las excavaciones realizadas en el sitio del Pilar Norte desde 2006 desenterraron gradualmente evidencia de un monumento considerable para su época. El montículo contenía 2 estructuras funerarias principales que albergaban cientos de restos humanos enterrados en ataúdes de troncos separados, todos orientados uniformemente de este a oeste. Pero lo más sorprendente fueron las abundantes insignias que los enterraban. Exquisitos abalorios de cornalina y turquesa, conchas decorativas de cauri, anillos de marfil y cáscaras de huevo de avestruz delicadamente trabajadas adornaban los tocados de colmillos muertos que incorporan iconografía simbólica con metalurgia avanzada. Las ricas ofrendas conmemorativas indican una sociedad con una marcada estratificación social, capaz de adquirir artículos comerciales preciados de extensas redes en África y Medio Oriente. Las tumbas comunales implican que estos primeros pastores del Holoceno expresaron identidades colectivas a través de una arquitectura monumental. Las concentraciones de huesos de ganado muestran que mantenían grandes rebaños, pero también dependían estacionalmente de cereales y pescados silvestres. En muchos sentidos, el pueblo del Pilar Norte presagiaba la trayectoria progresista observada en el ascenso de Egipto hacia una sociedad compleja a nivel estatal miles de años después. Número 3. Las misteriosas ruinas Bokoni en Sudáfrica. Escondidas entre las colinas Esmeralda del sureste de Zimbabue, se encuentran los restos de una antigua civilización africana, alguna vez próspera pero aún misteriosa, conocida como Bokoni. Las elaboradas pero desconcertantes estructuras de piedra y los asentamientos atribuidos a estos primeros pueblos africanos, que datan de hace más de 8.000 años, continúan intrigando y confundiendo a los arqueólogos hasta el día de hoy. Las inusuales ruinas esparcidas por las modernas tierras de cultivo de la región sugieren que el pueblo Bokone poseía avanzadas habilidades arquitectónicas y agrícolas que les permitieron erigir intrincados complejos de monumentos de piedra, así como implementar técnicas innovadoras de gestión de la tierra que habrían permitido que las prácticas agrícolas sostenibles echaran raíces en la región. Pastizales africanos semiáridos, los campos bordeados por muros de piedra simétricos que encierran asentamientos indican una sociedad agraria compleja y bien organizada que cuidaba el ganado junto con los cultivos de cereales básicos. Los sofisticados canales de riego
riegos subterráneos que se extienden desde los manantiales de las laderas dan a entender que los Baconi también idean soluciones exitosas de almacenamiento y transporte de agua adaptadas al clima cálido y propenso a la sequía. Las pequeñas pero elaboradas estructuras de varias habitaciones construidas cerca de estas parcelas agrícolas sugieren además que la vida comunitaria y la estrecha integración comunitaria también fueron un pilar esencial de la civilización Boconi. Pero ¿de dónde exactamente se originaron los Boconi y qué les sucedió siguen siendo dos de los misterios más intensamente debatidos que rodean esta enigmática cultura africana? Algunos arqueólogos teorizan que eran inmigrantes de la antigua Sumeria, basándose en sorprendentes similitudes encontradas entre los restos del arte y las prácticas arquitectónicas y agrícolas de Bocania y del Medio Oriente de la época. Los rastros lingüísticos enterrados en las leyendas del folclore africano también apoyan tentativamente el vínculo con la media luna fértil. Número 2. Piedra celeste. En 1990, un mineralogista italiano aficionado llamado Angelo Pettoni se topó con uno de los especímenes de piedras preciosas más desconcertantes y anómalos de África jamás registrados mientras realizaba estudios geológicos en las remotas aldeas mineras de Sierra Leona. Su vívido color azul cielo, parecido al neón, llamó su atención por primera vez desde un cubo lleno de una variedad de cristales nativos y muestras minerales desenterradas en una ladera cercana que los mineros locales se habían reunido para examinar, apodada la piedra del cielo. Una vez catalogada oficialmente, el análisis espectrográfico de laboratorio pronto determinó que esta extraña composición de piedras inusualmente brillantes, del tamaño de un puño, consistía en más del 77% de oxígeno puro, incrustado dentro de una matriz cristalina contigua, una combinación imposible para cualquier mineral terrestre jamás documentado. Una investigación más profunda pronto reveló que el misterioso cristal de oxígeno originalmente provenía de una enorme cámara de geoda subterránea que los aldeanos de la región conocían desde hacía mucho tiempo, que periódicamente se llenaba con exóticos cristales de caverna después de que intensas lluvias de meteoritos bombardearan la Tierra. Algunos sin duda transportaban el mineral interestelar. Los compuestos caen desde el espacio exterior dentro de sus núcleos rocosos, mientras se fragmentan violentamente en la atmósfera superior antes de impactar la superficie a velocidades cósmicas. Las proporciones isotópicas que no coinciden con los elementos terrestres certificaron de manera concluyente los orígenes extraterrestres de las piedras del cielo, que probablemente se formaron a miles de millones de millas de distancia dentro de las ondas de choque energéticas y las colisiones de partículas que fluyeron a través de las regiones de cría estelar de nebulosas justo después del Big Bang, antes de ser finalmente capturadas gravitacionalmente por el gas arremolinado, nubes que luego se condensaron en nuestro naciente sistema solar. Tras el ensamblaje final en asteroides y objetos protoplanetarios, los granos y trozos incrustados de la masa de oxígeno solidificada flotaron intactos hasta que fueron aplastados con vehemencia en el subcontinente africano eones más tarde por el impacto cataclísmico de un enorme asteroide que dejó atrás el cráter del domo Rettiford de 30 kilómetros de ancho, que permanece hoy como la cicatriz de impacto visible más grande de la Tierra. Sin embargo, a diferencia de los meteoritos típicos, la desconcertante alta composición de oxígeno de la piedra del cielo la hace completamente única entre todos los minerales extraterrestres catalogados recuperados hasta la fecha. Ningún proceso terrestre análogo explica ni remotamente una disposición cristalina tan improbable del gas altamente reactivo. En muchos sentidos, la piedra del cielo casi parece diseñada o fabricada inteligentemente mediante medios avanzados fuera del mundo que aún desconciertan a la ciencia moderna. Sin embargo, inexplicablemente, su aparente edad de entierro, derivada de un estrato geológico de casi 12.000 años de antigüedad, parece excluir cualquier civilización terrestre avanzada conocida que existiera lo suficientemente lejos como para sintetizar un espécimen de oxisilicato. Número 1. El esqueleto de los naufragios costeros a lo largo de la desolada costa atlántica. De Namibia se encuentra una de las costas más imponentes del mundo. Los marineros llamaron a este paso rocoso y lleno de niebla la costa de los esqueletos por los huesos de ballenas y focas que ensucian sus playas junto con extraños naufragios varados lejos de cualquier ruta marítima. La combinación de densos bancos de niebla en alta mar, fuertes olas y bancos de rocas en alta mar hace que esta costa sea peligrosa para los barcos que se acercan. Por esa razón, pocos han desafiado estas aguas prohibidas, pero muchos capitanes atrevidos, demasiado cercanos
cercanos han dejado sus huesos en las costas del cementerio de barcos de Namibia. Innumerables barcos naufragaron a lo largo de esta famosa costa africana a lo largo de los siglos. El explorador Sebastián de Sequeira registró su aspecto amenazador después de encontrarse con tormentas costeras esqueléticas en 1990, pero los peligros se manifestaron mucho antes para los barcos que navegaban por los mares del sur desde el siglo XV. En el siglo XX, las cartas de navegación mejoradas comenzaron a permitir un paso más seguro para la mayoría de los barcos, dejando intactos los abandonados restos de viajes menos afortunados que se corroían en la arena. Los restos del naufragio más visibles que marcan la costa esquelética hoy se encuentran justo al sur del río Cunene, que separa Namibia de Angola. Allí, la estructura destrozada del vapor Edward Boland descansa medio sumergida en alta mar, con sus calderas y el casco destrozado firmemente alojados en la arena por décadas de oleaje oceánico. El barco de hierro de 440 pies encalló en 1909, mientras se dirigía a Sudáfrica con piezas de ferrocarril y ahora permanece congelado en el tiempo, desintegrándose interminablemente grano a grano. Más al norte, cerca de la frontera con Angola, el antiguo bergantín ballenero Otavi cuenta una historia similar, yaciendo mayoritariamente enterrado en la costa después de hundirse en la víspera de Año Nuevo de 1945. Sus costillas horizontales oxidadas y las vigas intactas del casco se asemejan al esqueleto fosilizado de un gigante oceánico desaparecido. El lugar del naufragio de Otavi atrae a chacales, hienas marrones y otros carroñeros que buscan el sustento dejado por el barco hundido. Sus huellas se entrecruzan con frecuencia entre la maraña de restos metálicos del barco Boneyard de Namibia en la costa que se tragó a otra víctima. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo video, amigos. No lo olviden, por favor, nosotros somos lo nunca contado.